¿Sabes lo que es en Angular un componente standalone? Pues esto es algo muy importante que sepas, ya que forma parte de la nueva forma de trabajar de Angular. Desde la versión número 16 tenemos disponibles los componentes standalone, pero es que a partir de la versión 17 estos directamente van a ser los componentes que se van a generar por defecto. Vamos a ver un ejemplo en el que os voy a explicar lo que es un componente standalone y cómo era hasta la actualidad. Tengo un pequeño proyecto que lo único que tiene es un componente llamado header y el app component lo único que tiene es un app header. No tiene nada más. Vamos a abrir este componente para ver cómo es. Fijaros que en mi caso yo he creado este header, que bueno, lo único que tiene es un header works, lo que viene por defecto, y fijaros que yo lo tengo con un header module. O sea, yo he creado un módulo para este header. Y si vemos el resultado final, pues lo único que tenemos es header works. Entonces, lo más importante ahora es entender cómo se hacía hasta la actualidad. Como hacíamos hasta ahora era que un componente podía tener módulo o no podía tenerlo. La forma más correcta es que cada componente tenga su módulo. Porque si un componente no tiene su propio módulo y reutilizamos un módulo para varios componentes, si uno de estos componentes falla, hace que el resto de componentes también falle y se vuelve un poco más complicado encontrar dónde está el error en la aplicación. Otro problema que también tiene es que un componente solo puede ser declarado en un módulo, por lo que si un componente no tenía su propio módulo, solo se iba a poder utilizar en un sitio y no en varios sitios. Por lo tanto, lo recomendable siempre es que un componente tenga su propio módulo independientemente que creamos que se va a reutilizar en varios sitios o no. Entonces, fijaros en este ejemplo que, como yo lo he hecho, es con su módulo. Entonces, header module lo único que hace es declarar este componente y exportarlo. Y entonces, para usar header component, no declaramos directamente header component. O sea, este header component no lo declaramos directamente en el app module, sino que lo utilizamos a través de su módulo. Entonces cogemos este módulo de aquí, header module, y lo importamos aquí, en import. Si no hubiese tenido el módulo, pues iría aquí debajo en declaration. Pero como os he dicho, esto no es una buena práctica. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un componente standalone? Que de hecho ahora voy a crear un componente standalone que va a ser un footer. Pero ¿cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que un componente standalone realmente no va a tener un módulo porque los módulos van a dejar de usarse, pero a efectos prácticos es como si tuviese su propio módulo. Tiene las ventajas de tener su propio módulo. La ventaja que os he comentado de poder reutilizar, por ejemplo, en muchos sitios. Y también la ventaja de no tener que compartir un módulo para distintos componentes que se vuelve más difícil de mantener en el tiempo. Entonces, es verdad que para las personas que ya sabemos Angular, que venimos sabiendo Angular desde hace tiempo, pues no era ningún problema crear su módulo y utilizarlo. Pero para las personas que están aprendiendo Angular, los módulos se volvían un poco difíciles de entender. Aparte de que algo que también pasaba mucho es que había empresas que nunca habían trabajado con Angular, empezaban un proyecto en Angular y al hacer las cosas sin entender los módulos, lo hacían todo sin modularizar. Por lo que veíamos una module gigante porque todos los componentes se declaraban ahí. Y esto es algo también lento para la web porque nos impide hacer el lazy load de las páginas. Entonces teníamos este problema de que aunque existiese esta forma de hacer las cosas bien con el módulo, no mucha gente sabía usarlo y entonces al final las personas tal vez cuando ya llevaban tiempo en el mismo proyecto empezaban a utilizar los módulos, pero gran parte de la aplicación ya la habían hecho sin utilizar módulos. Y al final se volvían aplicaciones muy caóticas para poder mantener. Entonces, como digo, lo positivo de los componentes standalone es que a efectos prácticos ya todos los componentes va a ser como si tuviera su propio módulo, por lo que ya estos problemas van a dejar de existir. Lo que yo voy a hacer ahora es crear un componente como standalone. Como yo estoy en la versión 16 de Angular, cuando genere un componente no se va a generar por defecto como standalone. Vamos ahora a generar el componente footer. Para ello vamos a la terminal y pulsamos control C. ¿Todavía no te has suscrito a mi canal? ¿A qué esperas? ¿Quieres ver nuevas novedades de Angular, no? Venga, vamos, suscríbete. Y ahora ejecutamos el comando ng generate component y tenemos que poner --standalone. Esto es muy importante, ya que en mi caso el proyecto está creado en la versión 16. Si creamos los proyectos en la versión 17, ya va a ser por defecto standalone y no tenemos que ponerlo.
Y entonces ahora ponemos la carpeta en la que lo quiero guardar, que es components, y ponemos barra footer, que va a ser el nombre del componente que quiero crear. Presionamos enter y fijaros que aquí dentro de components, aparte del header, se me ha creado un footer. Este fichero es el de pruebas, por lo que podemos eliminarlo para el ejercicio y realmente nos quedaría estos tres ficheros. Fijaros que no hay ningún módulo. El footer, al ser standalone, no tiene módulo. Vamos a ver lo que tiene el fichero ts por dentro y fijaros que aquí pone standalone a true y además tiene una parte de import. Esto equivaldría a tener un módulo y a los imports que tendría este módulo. Por lo tanto, al ser standalone, todo lo que vaya a utilizar un componente lo tenemos que importar aquí. Imaginemos que estamos utilizando un botón de Angular Materia, un mat button. Pues tenemos que importarlo aquí, en este fichero, ya que no va a tener un módulo. Vamos a ver cómo utilizarlo. Para utilizarlo, copiamos el nombre de la clase, que es un footer components. Nos venimos al app module, porque en mi caso yo lo quiero utilizar en el app component, ¿vale? Yo lo que quiero aquí es hacer un app barra footer. Esto es lo que quiero poner. Ahora mismo me falla porque no es un elemento que conozca, ya que no lo estoy importando. Pero si venimos al app module, aquí donde está el header module, puedo poner una coma y poner footer components. Vamos a importarlo y guardamos. Fijaros el detalle. Ahora, como es un componente standalone, va en import y no va en declaration. Antes, los componentes siempre iban en declaration y los módulos en import. Pero esto, al ser un componente standalone, a efectos prácticos es como si tuviera su propio módulo, ya que aquí, en este fichero, tiene sus propios imports, pero ya no se va a llamar footer module lo que vamos a importar. Entonces es importante destacar que al utilizar standalone, esto también se puede utilizar en las directivas y en los pipes, por ejemplo, ya nunca vamos a poner ni los pipes, ni la directiva, ni los componentes en declaration, sino que va a ir en import. Realmente ahora es mucho más fácil todo, porque ya no deberíamos de utilizar los declarations y siempre deberíamos de hacerlo en los imports, por lo que se vuelve mucho más sencillo. Ya no hay esa confusión de cómo hacerlo. Entonces, fijaros también que yo estoy mezclando el tener standalone con no tenerlo, por lo que yo recomiendo que si vuestros proyectos ya están al menos en Angular 16, los componentes que vayáis creando nuevos los creéis como standalone. También existe un comando para migrar vuestro proyecto desde uno con módulos de forma tradicional o incluso sin módulos, poniendo todo en el app module, poder migrarlo a standalone. Este comando lo voy a dejar en la descripción y además el comando os pregunta qué parte del proyecto queréis migrar. Podéis migrar solo ciertos directorios o podéis migrar todo el directorio y que todo se os pase a standalone. De todas formas, un componente es fácil pasarlo manualmente a standalone y vamos a hacer eso con el header. Si yo me vengo al header module, lo que voy a hacer, como quiero que sea standalone, lo primero, eliminar el módulo. Lo eliminamos y claro, ahora en el app module, como se estaba utilizando, eliminamos su importación. Y ahora nos volvemos al header, fichero TypeScript, y aquí ponemos standalone a true. Como en mi caso no estoy importando nada en este componente, no necesito importar nada, ya que es un componente vacío, que simplemente pone header works, pues no voy a importar. En otros casos, si tuvierais en ese módulo varios imports, pues simplemente se añaden aquí en imports. Pero ya digo que en mi caso no. Entonces, como ya es standalone, yo ya puedo utilizar este header component en un import. Entonces lo copio, me vengo a la module y aquí mismo pongo header component. Lo importamos y guardamos. Y ahora lo que voy a hacer es ejecutar el proyecto para que veáis cómo efectivamente sigue funcionando. Ya se ha compilado y si volvemos y refrescamos, fijaros que pone header works y footer works. Está funcionando perfectamente. Solo que ahora pues tenemos este componente hecho como standalone. Si hubiésemos creado el proyecto desde cero con standalone, que eso pasará en Angular 17, por ejemplo, veremos como ni siquiera nos va a existir el app module. Este ni siquiera va a existir. Pero bueno, no os preocupéis ahora mismo por eso. Lo más importante es que al menos los componentes nuevos los vayáis creando como standalone. Y también os recomiendo que vayáis utilizando el comando que os voy a dejar en la descripción para ir migrando ciertas partes del proyecto a standalone. De todas formas, también hemos visto cómo hacerlo manualmente y no es muy difícil, que digamos.
He de reconocer que al principio no me gustaban los componentes standalone. Cuando escuché por primera vez la noticia de que se iba a hacer esto, yo estaba en contra porque veía que estábamos ensuciando más el componente, ya que aquí teníamos que decirle sus import y yo lo veía como más sucio. Sin embargo, es verdad que pensando en todas las personas que empiezan Angular desde cero, la forma nueva con standalone es mucho más sencillo y además nos garantiza de que todo se haga modularizado, de que cada componente no esté dependiendo de un módulo común que tengan, sino que cada uno a efectos prácticos es como si tuvieran su módulo. Esto va a permitir que los proyectos que se creen desde cero con gente sin experiencia al menos hagan esta parte bien, que era una de las más importantes y más entretenidas y lentas después de migrar a módulos independientes. ¿Qué os ha parecido a vosotros los componentes standalone? Dejádmelo en los comentarios. Si queréis seguir viendo vídeos acerca de JavaScript, TypeScript o del propio framework Angular, os animo a suscribiros. También podéis ver a continuación mis otras redes sociales, en las que también iré subiendo contenido de programación. Y si queréis ver alguno de mis cursos en Udemy, podéis entrar a efisio.dev y en esta web veréis los enlaces a mis cursos. Nos vemos en un siguiente vídeo.